Saludos y bienvenidos. En este video vamos a ver algunas recomendaciones a la hora de desarmar laptop y muchos errores que cometemos a la hora de desarmarlas. Muchos de estos errores se cometen al no saber o al no tener práctica al desarmar laptops. Primero que nada, quiten la batería. Primero porque guarda cierta energía y segundo porque en la gran mayoría de modelos de laptop hay tornillos debajo de la batería y si no los quitamos no podremos retirar la tapa más externa. Utilicemos siempre una palanquita de plástico, no de metal, para retirar ciertas tapas, para así no dañar en exceso la carcasa. Asegúrense de retirar también el disco duro, los modelos que se puede, porque muchas veces debajo del disco duro existen tornillos también. Una recomendación que vemos aquí en este caso es revisar dónde podría estar dañada la computadora, porque algunos tornillos pueden estar quebrados desde su base. Otra recomendación: no estén abriendo la tapa o la pantalla de la laptop una vez retirada la carcasa más externa o la parte de abajo, ya que muchos tornillos que sostienen la carcasa también sostienen las bisagras de la pantalla, y si la abrimos sin esos soportes podemos quebrar fácilmente alguna pieza de plástico donde va sostenida la base de la pantalla. Asegúrense de usar un imán o algo donde ir separando los tornillos, ya que muchas veces se nos pierden y además no sabemos dónde va cada uno, ya que podemos encontrarnos con diferentes tamaños de tornillos. Aquí vamos retirando los tornillos. Asegúrense de revisar bien todos los orificios donde pueda haber un tornillo, ya que muchas veces pasa que dejamos algún tornillo por ahí sin haberlo visto y le hacemos fuerza en exceso a la carcasa de abajo para retirarla y no nos damos cuenta que hay un tornillo. Aquí en esa parte se retiran los tornillos que habían debajo de la batería. Asegúrense de retirar la unidad de DVD en los modelos que la traen, ya que también podrían existir tornillos debajo de la parte de la unidad de DVD. Otro detalle es desconectar los cables de la tarjeta Wi-Fi, ya que van enlazados entre la carcasa inferior en la mayoría de modelos, y si no los desconectamos se pueden quedar enganchados fácilmente. Muy importante: en los modelos que se puede, siempre retiren el teclado antes de proceder a retirar la carcasa, ya que debajo del teclado puede existir ciertos tornillos que aún sostengan la tarjeta madre o la tapa inferior. Los teclados, la mayoría vienen con unos pequeños clips muy pequeños para poder retirar el teclado. En este caso es preferible que lo hagan con algo muy fino y de plástico. Retiren todos los conectores del touchpad, de la botonera de encendido, de la pantalla en este caso, u otro. Entonces había que retirar un tornillo, por eso no salía. Ojo ahí, un error. Muy importante retirar eso. En ese caso podemos ver que tiene humedad la unidad. Esta laptop está dañada, que no hay problema en forzarla en exceso o cometer ciertos de estos errores. Ahí estamos abriendo ya la carcasa inferior con una pequeña punza de
plástico, siempre traten de utilizar plástico, ya que si utilizan metal posiblemente dañen. Ahí no habría porque aún faltaba un tornillo, ojo. En esa parte que les señalé pueden existir tornillos debajo de la unidad de DVD. Asegurarse de retirar todos los tornillos de la parte de arriba. En ese caso se ve que estaba presionado más de la cuenta, que estaba un poco quebrada la tapa. En esta laptop, este tornillo que estamos retirando en este momento está dañado, por eso no había salido desde antes. O sea, la base del tornillo donde se sostiene está dañada. En estos casos hay que encontrar el punto donde se sostenga o haga fricción contra alguna parte para poder retirar el tornillo, porque se queda pegado y aunque le demos vuelta gira y no sale. Cada modelo de laptop es diferente, pero por lo general o se le puede retirar la carcasa de abajo o la parte donde está el touchpad y donde va reposado el teclado. Pero estos son consejos generales. Ese tornillo que estamos retirando ahora está justamente debajo del disco duro, así que ojo, por eso les mencionaba retirar el disco duro siempre. Antes de proceder a retirar alguna de las tapas, ya sea la de arriba o la de abajo, depende del modelo, asegúrense de que aún no hayan o no existan cables conectados. Ahí tal vez no se aprecia muy bien, pero es un tornillo que ya había dañado la carcasa de arriba. Le habían colocado un tornillo más largo del original. Ahí se ve el imán donde íbamos colocando los tornillos. Ese imán es de neodimio, lo habíamos extraído de un disco duro que ya no servía. Son muy potentes y muy recomendables para este tipo de trabajo. En este caso esta laptop salió de la parte de arriba y se ve que tiene mucho óxido. En esta parte tenemos que revisar dónde van conectados los cables, como por ejemplo del ventilador, de las otras tarjetas de otros puertos o los altavoces, para desconectarlos antes de retirar la tarjeta madre. En algunos modelos, por ejemplo este, hay que primero retirar la tarjeta, buscar bien los tornillos que siempre están marcados dónde van. Debajo quizás estén los conectores. Un error que se comete mucho a la hora de armarlas es que no recordamos dónde van los tornillos. En el caso de las tarjetas madres de laptop, siempre están marcados los agujeros donde iban los tornillos. Entonces, ya sea marcarlos con un lapicero, plumón, etcétera, o tomar una fotografía donde iba cada tornillo. Un error común, depende de la laptop también, es no haber retirado la tarjeta de red, ya que si no se retira queda enganchada a la tarjeta madre y no sale. En este caso volvemos a colocar el tornillo para que no se nos pierda, ya que es un tornillo muy pequeño.
Como ven, ahí ya se puede retirar la tarjeta madre. Simplemente desconectamos los cables que queden y la tarjeta madre queda liberada. En este punto ya no es recomendable abrir más la pantalla, ya que se puede quebrar. Y esos serían algunos consejos básicos y errores que se cometen a la hora de desarmar laptop.